Hola, me llamo Cata y bienvenidos de vuelta a mi canal donde vemos de todo. Y hoy día vamos a ver Persuasion. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Por fin estoy de vuelta con mi equipo original. Así que vamos con todo a grabar el video de hoy día. Que como mencioné al principio, se llama Persuasion, que está basado en un libro de Jane Austen. Si no me equivoco, creo que es la segunda adaptación que existe. La verdad yo nunca he visto este libro adaptado a película, nunca leí el libro. Nunca leí un libro de Jane Austen, pero sí mi película favorita de todo el mundo es Orgullo y Prejuicio. Así que diría que sí soy fan de Jane Austen, por así decir, de sus creaciones, de sus adaptaciones. Esa y Sense and Sensitive son como las películas que más me gustan. Eso sí, he visto Emma, no la antigua, sino la más nueva, no es mi favorita. También vi Becoming Jane, que sé que no es una adaptación de uno de sus libros, pero se trata un poco de su vida y la verdad ni siquiera pude terminarla. Así que hay algunas películas que me gustan mucho, hay algunas que no. Entonces vamos a ver mi opinión respecto a esta película. Vamos a ver mi reacción también. Bueno, yo sé que hay algunos escándalos en cuanto a esta película, que la verdad no es muy buena. Hay unas partes en donde ella rompe esta pared que hay entre el espectador y la película para hablar conmigo, por así decir. Y muy estilo Fleabag, que es una de mis series favoritas y encuentro que lo hacen funcionar muy bien. Pero he escuchado varios comentarios en donde no funciona muy bien en esta película ese tipo de cortes, por así decir, de la historia en donde ella narra lo que le está pasando. Eso es lo que yo tengo entendido, que esa es como la forma en la que la película está grabada, está hecha. Porque obviamente vi el tráiler, ya que uno se mete a Netflix y el tráiler te cachetea en la cara y uno ni siquiera alcanza a poner pausa. Y no alcanzo a silenciarlo y me quedé bobada, así como, ¿qué es esto? Y caché que era una adaptación de una novela de Jane Austen y obviamente me quedé media pegada. Y la verdad yo soy un fan de la actriz principal, Dakota Johnson, y en verdad a quién no le gusta una buena película romántica. Así que estoy con todas las ganas de verla, con la mejor disposición de que me guste, y si no me gusta, bueno, lástima será. La trama de esta película se trata sobre Dakota, no sé cómo se llamará su personaje, pero que ella tenía un enamorado que era más bien humilde y por presión de su papá, persuasión de su papá, no pudo casarse con él. Y han pasado no sé cuánto tiempo y vuelven a reencontrarse, hay como un triángulo amoroso, por lo que tengo entendido, a partir de como la carátula que me muestra Netflix. Y bueno, más allá de eso, más allá de seguir conversando, vamos a ver la película, pero antes recordarles que este es un canal de reacción. Eso significa que voy a pausar la película, hablar sobre ella y lo más probable es que la corte para que el tío YouTube no me baje este hermoso video. Eso, acuérdense de suscribirse si es que quieren seguir viendo más videos de este estilo, subo todas las semanas. Sin más, bla bla, que decir, pasemos a ver Persuasion. Es británica, ok. Bueno, supongo que en verdad todas las películas de Jane Austen serán británicas. Orgullo y Prejuicio, no me acuerdo de la otra. No sé qué me parece este acento. ¿Cómo? ¿Wentworth? ¿Eso es normal? Como que agarré en esa época. But he was a sailor without rank or fortune, and I was persuaded to give him up. Ay. Now I'm single and thriving. Thriving. Enjoying warm baths. La depresión. Who needs romance when one has family? Uy. Kellynch Hall. Muy Avengers, eso de poner los nombres como donde están. O sea, son rich. El dinero es dinero. My father, he's never met a reflective surface he didn't like. He is the sole object of his own warmest respect and devotion. Daughter Jane. My mother, I miss her. Jane died in 1801. My sisters. Elizabeth! Elizabeth se llama. Elizabeth, the eldest. Mary, the youngest. And me, middle child, the crack in his looking glass. The one thing my father loves more than himself is ¿Le van a quitar todo? Daddy's bright, princess. Lots of people face debt at some point in their lives. You must retrench. Ah, la gente de color es normal aquí. Ya es como una versión actualizada. Como tipo Bridgerton. ¿Quién diría? Meet my mother's best friend and unflinching speaker of truth. Lady Russell took it on herself to give me advice on every topic as she felt my mother would have. Always insightful and helpful, with one notable Cuando dijo que dejara a su enamorado. Why not downsize and move somewhere cheaper? And what of Kellynch Hall? Well, just the other day I met a wealthy naval officer who would pay a handsome rent for a house like Kellynch. Admiral Croft is ¿Qué quite es este handsome. tipo, Dios mío?
mal. What good is a title if you have to earn it? What good is anything if you have to earn it? Admiral Croft is a fine gentleman. His wife told me of a brother who lived among us a few years back. He was also a naval officer. You mean Wentworth. Qué nombre más raro. Yes. Darling. In truth, I can hardly remember who you're speaking of. Se nota. O sea, le va a rentar la casa al hermano del ex, por así decir. Estoy intentando entenderlo todo, perdón. Estoy como juntando información. 7 years. 8. Possibly still feel. I do. Frederick Wentworth was the only person, save you and my mother, who ever really saw me. A veces se le va totalmente el acento inglés. Marriage is transactional for women. Our basic security. Sí, bueno, ¿viste Little Women? Is rich now. Then why haven't you heard from him? Que le rompió el corazón, pues, hombre. ¿Qué tipo de pregunta es esa? I broke his heart. Uy, yo escribí esta cuestión. You will find the one that's meant for you. 8 años y todavía ni siquiera como que salió con alguien, nada más. Ni un prospecto. I fear Wentworth is a ship that has sailed. So I say this with love. Abandon all hope. Mala enseñanza. I, on the other hand, have kept it painfully in front of me. Tiene todos los recuerditos. The playlist he made me. Playlist. One lock of hair from him. Ugh. Frederick Wentworth. Ah, has guarda everything todo I need como after sus the pedazos de commute. diario. No marriage announcement. In other words, hope springs. O sea, la esperanza no se va a perder. Es lo último que se pierde. Ya. Mrs. Penelope Clay, widowed. Lady Russell worries that Mrs. Clay has designs on my father, but can you actually imagine my father marrying down? Cancelo jotea. Anyway, Anne Qué will bueno. be joining us for quite some time. I got a letter from Mary today. She's ill again and needs you at Upper Cross immediately. No entiendo, no sé iba a ir a ayudar a su hermana. ¿Por qué se iba a quedar a recibir a la gente que llega? Do you always travel with your husband then? Oh, yes. The happiest moments of my life have been spent aboard a ship. Mrs. Croft's baby brother is a bachelor. A woman without a husband is not a problem to be solved. I knew your brother actually. Did you? Hermano de ella. Perhaps we can Pensé all que era de él. together once he joins us. Joins you. His ship just stopped. He'll be here in 2 days, Anne. I wonder how he feels as to a meeting. He's angry still, I'm sure. What if he's been pining for me day and night all these years? Hay que mantener la esperanza alta. The hopes up. Upper cross. Entonces, si fue donde su hermana. Could someone help me? Anne, these people hate me. Not to mention the children are monsters, the house is drafty, and nobody cares about the theatre anymore. Precisely, Anne, yes. Meet my sisters-in-law, Henrietta and Louisa Musgrove. Girls! Actively giving you all week. You must promise to spend every waking second with us. No excuses. Y son buena onda. Que bueno, al fin alguien buena onda, Dios mío. Well, let them meet Okay, there'll be special guests tonight. We'll meet Admiral Croft and his wife. She's bringing her brother, I believe. Have you ever met Captain Wentworth? In passing, long ago. I insist you pursue him. Why aren't you married? Uf, qué fuerte la pregunta. I'm waiting to fall in love. Así que él también va a ser doctor. He didn't fall on purpose, Mary. Someone will have to stay with him. Mary, would you like me to stay alone while you go to dinner? That's so kind. I'll bring you back some plum pudding. Only I could talk to him. ¿Y decirle qué? ¿Decirle qué? Frederick! Concha su madre, la dura. ¿Y el niño se despertó? I want to be a captain. Absolutely not. They have to wear silly hats. You must grow a silly moustache. I'm Captain Wentworth and I am very impressive. Captain, meet Mary's sister, Anne. Fuck that. Long ago, before I was Qué específico. So then, you two really have met? Fleetingly. And yet memorable in its fleetingness. ¿Qué está pasando? Dígale que tiene mermelada todavía, por favor. Upper Cross, Great House. Louisa. ¡Ay, ya! Siéntate. A lo más lejos se sentó. ¿La vez se la va a jotear? No, la traición, hermano. Bueno, ella misma se lo buscó, por no sentarse ahí. Whoever didn't want to sit next to me. ¡Wow! Su cara es rara. No sé, algo tiene su cara, perdón. Here I am, ashore, looking to make a foolish match. Anyone between the ages of 18 and 80 may have me for the asking. Charles wanted to marry me first. Please go on. You'd like us to understand that your brother-in-law once preferred you to your sister. Ah, en baile. Comía con baile. Ah, Wentworth isn't very gallant to you, Anne. He was so distant last night. qué esperada, en verdad. Frederick will surely propose to Louisa. Why must everyone always assume that all women want is to be chosen by any eligible bachelor? Because marriage is the greatest blessing that life can offer.
Sad. Qué triste esa vida. But a heartbeat ago, there were no two souls more in rhythm than Wentworth and I. Now we're strangers. We're exes. ¿Eso existía? Mira, al menos solo le queda hacer la tía entretenida y hace un buen papel. I'm doing my best. About what? About you and me. I don't want you to be angry. What would you want me to be? There's something I've been meaning to ask you. You remember when Captain Wentworth first came, and I encouraged you to pursue him? Ahora yo quiero hacerla. Bleh. Now you'd like him for yourself? I don't know how he feels, but I'm falling in love. Ok, niña. ¿No hace pipí ahí? Anne Elliot has as much pride as the rest of them. Just takes a different form. Anne Elliot is pure kindness. You don't know her like I do. Oh. Truest evidence of an inferior mind is to allow oneself to be persuaded away from one's deepest convictions. What deepest conviction? I won't have you speak ill of Anne. I do see the best in her, and I implore you to look for Ay, it qué too. buena ella. There's nothing worse than thinking your life is ruined and then realizing you've got much, much further to fall. It's hardly 10 minutes out of our way. Please come. You're so kind. I'm so enjoying the fresh air. Must you be so proud? Se le dijo con todo. ¿Manito? No, no, manito. Anne, we are going to Lyme. Tomorrow, it's been decided. Spend the night by the sea. Well, Captain Wentworth wants us to meet some of his Ooh. neighbour friends. Lyme disease. Me gusta esa toma. Todas las tomas en verdad no me impresionaban mucho. No como las tomas de... valga la redundancia, Orgullo y Prejuicio. You see our friend over there? Yes. Captain Bennet. But he has fallen into a sadness. He was engaged to my sister Fanny, and she died while he was at sea, just before they were set to be married. Me está ahí, Dios mío. Qué triste. Ay, no sé por qué te me da tanta pena. Estoy sensible. Convince our friend Wentworth that he'd be a fool to ignore the Navy much longer. Perhaps you should ask Louisa. I'm asking you. Ay, le pide todo a ella. I would like to have a family one day. As you well know, Mrs. Harville, the wife of a sailor, pays a tax for her husband's chosen path. It is but a small fee. Ella actúa Fleabag. Oh my God. Es la amiga. Your future wife will be perfectly capable of managing her own feelings. Don't patronize her by deciding for her what worries she can and cannot endure. I can only tell you what I must repeat to myself daily. You're young. You don't know what the future has in store. You will rally, and you will be happy again. Este gallo no está ni ahí con la otra. La quiere puro a ella. La Anne. Hello, sir. I think I'm in your way. Perhaps you can correct that. Can I help you with something? Considering what I'd like help with, probably not. La musiquita como juguetona. Rara. Adiós. Wow. Qué buen salto. I've lived with 1,000 different imagined versions of you. Some to rail against, some to cherish. There's no one quite like you. Bury the past, and I would like to be friends. I was thinking Mentirosa. the same. Now we're worse than exes. We're friends. Now you are in my way. Grant me a proper introduction, or is your minder waiting around the corner to tell me off again? He's my friend. I intended for you to notice me. Miss. No le decís su nombre, wow. Simple. Elliot. Mr. William Walter Elliot, miss. Un medio nombre. A cousin? Not just a cousin, Henrietta, our father's heir. Mr. Elliot will inherit the baronetcy and the estate no matter what. But wasn't Mr. Elliot in mourning clothes? His wife's dead. Ah, por eso está de negro. Esta toma también me gusta. Está bonita la música. Like. 10 de 10. Esto es lo que yo espero en Jane Austen. Ah, pero no la ayuda como el otro. Catch me, Captain. Suelta, que suelta esta niña. Okay, that was your warm-up. Once more. No, Louisa, that's enough. No more. Louisa! Es una estúpida. No me puedo estar riendo ahora, es demasiado idiota. We need someone who knows the town. Bennett, get a doctor. Qué vergüenza ser ella. Ay, qué linda ella con ojitos celestes. Anne should stay. To assist you, Mrs. Harville. Obligada, siempre obligada a ir a enfermos. I'm not leaving. Have a good journey, Anne. ¿Por qué anda esta pendeja malcriada?
Como que me caía bien de repente su arrebato porque era chistoso, pero silencio. You told her not to leap. In words, yes, but in other ways. In other ways. I knew she was infatuated, and yet did nothing to discourage her. Ah, este tipo no le gusta. Así como que le dejó que se enamorara de él y él no hizo nada. What will you do now? I need to go to Bath. A Bath nos vamos, para Bath los pasajes. Lo que me gusta de estas películas es que pasan en muchas localidades y eso siempre lo encuentro entretenido. Do you ever think about spending time with someone else? Do you know whose company I enjoy? My own. Bien dicho. But do you ever miss company? Why do you think I take so many European tours? Oh. What are you keeping from me? I've seen Mr. Elliot, though neither of us knew who we were meeting. Do I sense a romance brewing? That's not going to happen. Because? Because he's a 10. I never trust ¿Qué es esto? ¿Es el tren de TikTok? Mr. Elliot is on his way, and I want him to see what I look like next to Damn. you. It's good to be home. But I am willing to work for my titles. A flirt and a hard worker. Oh, don't forget Rich. Well, if you haven't been coming for the purpose of courtship, then... Mrs. Clay, of course. About a month ago, I received word that my uncle had appeared in Bath in the company of a woman of low birth. Now, that marriage would be a scandal. My concern is that he will have a son, and that son will rob me of my Eso tiene sentido ya. estate. I told you, I'm willing to work for my titles. Como literal lo contrario que dice su papá, que no quiere trabajar por ningún título. ¿Por qué tiene que trabajar por un título? Que me este gallo dice, estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer. He means to disarm me with candor. It isn't working. Yet. Ah, ya no está ni... Ah. Right? Iba a decir que no está ni ahí. An awful woman cannot marry your father. Ugh. You'd honestly rather prevent Mrs. Clay from taking my father's arm than talk with me. It's not even close. Entonces sí prefería separar estos gallos que hablar con ella. Well, the engagement, of course, Wentworth and Louisa. News to me. Oh, I thought you knew. Nadie sabía, nadie nos contó. Me alegro que nos enteráramos al mismo tiempo que ella, en todo caso. Eso me gustó. I always imagine myself confronting this moment. I would astonish myself and others with my quiet dignity. Apparently, you've yet to hear about the engagement. I'm Oh, I'm sorry. The horses were a nightmare in the rain. I'm glad to have the opportunity to apologize for my behavior in Lyme. It was on account of being struck by this dazzling creature. Please don't call me a creature. This dazzling Woman. There's a concert tomorrow. Will you join us? You'll come then. Excellent. How's Louisa? very much recovered. I'm in the throes of a difficult decision. Been offered a position aboard a ship. She sets sail for Malta Saturday, so I don't have long to make up my mind. I do hope you'll be able to make it to the wedding. Anne would be devastated if you weren't there. I know how much she values your friendship. ¿Qué wedding está hablando este señor? ¿Hay algo que me perdí? ¿O está intentando manipularla? ¡Ah! I was hoping we could continue our conversation. I've just made up my mind. I'm off to sea. But I want very much to make you my wife. ¿Tiene cara de que no? Nothing else would make me happier. Yes, you don't have to answer now. Wentworth, I'm sorry to interrupt, but I will not rest until that letter is signed, sealed, and delivered to Admiral Croft. You've been very slippery these past few months. Of course. Oh. Are we finished? ¿La relación o la conversación? Captain Benwick has found love at last. The only privilege I claim for my sex is that of loving longest. Loving even when hope is Ya veo que se gone. van a dejar juntos entonces con ese speech. I think Fanny would be happy to see her Bennet cared for. In fact, in moments I've wondered if it wasn't my sister's spirit in the wind that caused Louisa to slip. ¿What? I'm speaking of Louisa's engagement to Captain Benwick, of course. Ya, se va a quedar con él. Ya no es el final que quería, pero hagámoslo interesante. I can listen no longer in silence. You pierce my soul. ¿Cómo es que puedo escribir eso pero no decir cosas más? I am half agony, half hope. You alone have brought me to Bath. For you alone I think and plan. I have loved no one but you, and I don't think I ever will. Corre como una película de los 2000 llegando al aeropuerto. ¡Corre! Ay, el otro culiado se está agarrando a la niña. I wish you both every happiness. Chántale un beso, oye. Ok, sí está lindo al final. Tilt the sextant until the image of the sun kisses the horizon. Qué aburrido este tipo. Perhaps we could enjoy a quick anchoring in Venice before Constantinople. Ah, va a ir con ella.
Igual que la hermana va con el señor. Pensamientos finales antes de terminar el video. No es excelente. Saquémoslo al toque de la mesa. No es excelente esta película. Si tiene varias cosas buenas, me parecía incluso que habían dos tipos de direcciones por las que iba más. Me pasa que cuando toman la decisión de hacer esto, de romper como the fourth wall o como empezar a conversar con el público, hay como un motivo detrás. Quizás puede ser que es una carta que le están enviando a otra persona y nosotros somos esa otra persona. En Fleabag pasa que nosotros somos como esta amiga que muere y parte del duelo es seguir hablando con ella a través de hablar como con nosotros. Y algo constante, algo que tiene como que uno espera que siempre haya como una mirada, haya como una alusión a que nosotros estamos presenciando lo que ella está presenciando. Y me pasa que eso no pasó aquí. Era como una forma como de narrar. En vez de mostrar, ella lo contaba. Muchas veces eso puede ser más útil, puede ser que la película avance más rápido, pero siempre es más entretenido para nosotros averiguarlo solos o que nos muestren lo que pasa en vez de decirnos lo que va a pasar o lo que pasó o lo que iba a pasar, no te cuento. Sí, lo encontré entretenida, era bonita, no espectacularmente visualmente, pero sí, bonita la película, me gusta la actriz, su acento falló completamente, encuentro yo. No sé de acento ingleses, pero sí sé que son todo el tiempo, son constantes y eso tampoco pasa. Me costó identificarme con los personajes, no porque no haya vivido sus experiencias significa que no puedo conectar con ellos emocionalmente, sino que no lograron hacer que yo me conectara emocionalmente. Esa es mi opinión personal. Bueno, el interés amoroso no me interesaba. Lo encontraba bien fome y las conversaciones que ellos tenían eran bien fomes porque tampoco me mostraron mucho de la relación de antes, solamente me podía apoyar en lo que ella contaba, que era un amor muy profundo, muy bueno, pero nunca lo vi, entonces ¿cómo lo voy a sentir? No sentía afecto hacia este hombre, solamente me molestaba su forma de gesticular tampoco y de ser más bien aburrido. Me salió muy con la papa en la boca. Y el otro interés, obviamente la cagaron al final, que en verdad siempre tuvo intenciones malas, no era un buen hombre. Entonces al final nunca hubo un riesgo ahí. Así que, no sé, nunca hubo un triángulo amoroso, que de repente ese es como el valor que le intentaban dar a esta película. Lo otro se resolvió fuera de cámara, así que tampoco teníamos cómo saber. Fue todo muy curioso el final. Voy a investigar a ver si existe esta como versión antigua, que quizás existe, porque muchas de las películas de Jane Austen tienen versiones antiguas, versiones nuevas, incluso Orgullo y Prejuicio hay una serie más antigua que me gustaría ver también. Pero creo que esos son mis pensamientos finales. No era una película mala, solo que menos mal no era tan larga. Eso es bueno decirlo. Y eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien, que les haya gustado este video, al menos les haya entretenido. ¿Recomendación de esta película? Como una película X, quizá. Como una película de Jane Austen, no. No tengo nada más que decir. Y con eso nos veremos la próxima semana, espero, con un nuevo video. Chao.